Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo capítulo de La llamada de Cthulhu. Espero que estén muy bien. Perdón por estar siempre en cuero, pero donde vivo hace muchísimo calor. Este cuarto es 2x2 literal, así que no corre ni oxígeno. Así que perdón, pero no me queda otra. Gracias a la gente que se está suscribiendo, a la que están dándole like. Estoy esperando a la gente que comente algo, loco, que me diga qué cómic le gustaría leer, manga, libro o historia de terror, para ir inspirándome en qué buscar. O sea, yo voy a buscar lo que yo conozco, que tampoco lo he leído, pero conozco las historias. Por ejemplo, quiero leer Bram Stoker, de Stephen King tengo un montón de libros ya descargados para leer, de Lovecraft tengo toda la bibliografía de él para leer, cómic también tengo de DC, de Marvel, mangas, descargué banda también, Jujutsu Kaisen, estoy buscando One Piece, que no lo encuentro en ningún lado, para ir leyéndolo capaz. Así que vamos a buscar varios artículos que se me van viniendo a la cabeza. Pero bueno, hay muchas cosas que no conozco y me gustaría conocer con ustedes este mundo nuevo, porque es algo que estoy asimilando, que quiero entrar en todo lo que son libros, cómics, manga. O sea, básicamente en lo que yo conozco de toda mi vida siempre fueron los cómics. Pero, por ejemplo, libros también conozco mucho, pero no. Hace poco me metí en la idea de leer en PDF, pero yo siempre fui fan de los libros, ¿no? Por eso como que lo mío siempre fue los cómics, lo que se encontraba más rápido. Así que dicho, antes que me divague un poco, porque este video va a ser un poco largo, porque es el capítulo 3 y creo que es el final de Cthulhu, porque por lo que vi son los capítulos muy largos, son como 30, 40 páginas cada capítulo. Va, carilla, perdón. 30, 40 carillas. Así que vamos directamente a leer capítulo 3. Si el cielo decidiese algún día acordarme un ínfimo favor de poner, borraría totalmente de mi memoria el descubrimiento que hice, por simple casualidad, al echar una ojeada a una hoja de periódico que recubría un estante. Era un viejo número del Boletín de Sydney del 18 de abril de 1925, con el cual no hubiese podido dar en mi vida cotidiana. Había pasado inadvertido hasta que la agencia de recortes que había estado coleccionando ávidamente durante esa época materiales para mi tío. Había ya casi abandonado mis investigaciones cerca de lo que el profesor llamaba el culto de Cthulhu, y me encontraba de visita en casa de un doctor amigo de Patterson, Nueva Jersey, observador del museo local y mineralogista de renombre, examinando un día los ejemplares de reserva amontonados en desorden en los estantes de una de las salas del fondo del museo. Mi mirada se detuvo en la rara ilustración de uno de los periódicos extendidos bajo la piedra. En el boletín de Sydney que he mencionado, mi amigo tenía corresponsales que en todos los países extranjeros inimaginables. Y la imagen era una fotografía que sepía de una odiosa estatuita de piedra casi igual a la que Legrace había encontrado en el pantano. Despojé vivamente a la hoja de su precioso contenido, leí el artículo con cuidado y lamenté su brevedad. Lo que sugería, sin embargo, era de suma importancia para mi ya vacilante búsqueda. Arranqué cuidadosamente la noticia con el propósito de ponerme enseguida en acción. He aquí el contenido. Misterioso barco a la deriva rescatado en alta mar. El vigilante arribó remolcando a un yate neolandés armado. Un muerto y un sobreviviente a bordo. Relatan combates furiosos y muertes en el mar. Marinero rescatado se niega a dar detalles de la misteriosa experiencia. Ídolo extraño hallado en su poder. Se inicia una investigación. El carguero Vigilant de la compañía Morrison, procedente de Valparaíso, arribó esta mañana a su puesto de amarre en la bahía de Darling, remolcando al yate Alert de Dunedin, número 2, con serias averías, pero detonando aún de un poderoso armamento. El yate fue avistado el 12 de abril a las 31:21 de latitud sur y a las 152:17 longitud oeste, con un muerto y un sobreviviente a bordo.
El Vigilant dejó Valparaíso el 25 de marzo y el 2 de abril fue alejado considerablemente de su curso, en dirección al sur, por excepcionales tormentas y enormes olas. El 12 de abril avistó el buque a la deriva. En apariencia había sido abandonado, pero luego descubrió que llevaba unos sobrevivientes en estado de delirio y un hombre muerto por lo menos desde hacía una semana. El sobreviviente apretaba entre sus manos una piedra horrible de origen desconocido, de unos 30 centímetros de alto, cuyo origen los profesores de la Universidad de Sydney, la Sociedad Real y el Museo de la calle College no pudieron determinar, y que el hombre afirmaba haber descubierto en la cabina del yate en un altarcito rudimentario. Este hombre ya recobrado relató una historia de piratería y violencia sumamente extraña. Se trataba de un noruego llamado Gustav Johansen, de cierta cultura, segundo oficial en la goleta Emma de Auckland, que partió para el Callao el 20 de febrero, con una tripulación de 20 hombres. El Emma, dijo, fue retrasado y alejado considerablemente de su ruta por la tormenta del 1 de marzo, y el 22 del mismo mes, a las 41:51 de latitud sur y a los 128:54 de longitud este, encontró a Alerta conduciendo con una tripulación de canacoas y mestizos de aspecto patibulario. El capitán Collins no obedeció la orden de virar, y la tripulación del yate abrió fuego sin aviso con una batería de cañones de bronce particularmente pesada. Los marineros de Emma, dijo el sobreviviente, se resistieron con valentía, y aunque la galeta comenzó a hundirse, pues varios proyectiles habían alcanzado la línea de flotación, lograron acercarse al enemigo, y lo abordaron poniéndose a luchar en cubierta. Como los tripulantes del yate combatían de un modo torpe y cruel, tuvieron que matarlos a todos. 3 de los hombres del Emma, incluso el capitán Collins y el primer oficial Gray, murieron, y los 8 restantes, bajo el mando del segundo oficial, Johansen, se pusieron a navegar a la dirección seguida originalmente por el yate, a fin de descubrir por qué motivos se le había ordenado cambiar el rumbo. Al día siguiente desembarcaron en una islita que no figuraba en ningún mapa. 6 de los hombres murieron allí, aunque Johansen se mostró particularmente reticente a este respecto, y dijo que había caído en una grieta entre las rocas. Más tarde parece Johansen y su compañero volvieron al yate, y trataron de hacerlo navegar, pero fueron vencidos por la tormenta del 2 de abril. Desde ese día hasta el 12 de abril, fecha en que fue recogido por el Vigilant, Johansen no recuerda nada, ni siquiera cuando murió su compañero William Brady. La muerte no se debió aparentemente a otra causa que a privaciones. Cables procedentes de Dunedin informan que el Alert estaba muy conocido como barco de carga y tenía muy mala reputación. Pertenecía a un curioso grupo de mestizos cuyas frecuentes incursiones nocturnas a los bosques atraían no poca curiosidad. Luego de la tormenta y los temblores de la tierra del 1 de marzo, se había hecho apresuradamente a la vela. Nuestro corresponsal en Auckland afirma que Lema y sus tripulantes grababan de una excelente reputación y que Johansen es un hombre digno de toda confianza. El almirante va a iniciar una investigación sobre este asunto, durante la cual se tratará de convencer a Johansen para que hable más libremente. Esto era todo, además de la diabólica imagen, pero qué pensamiento despertó en mi mente. Estas nuevas y preciosas noticias acerca del culto de Cthulhu probaban que éste tenía fieles seguidores tanto en el mar como en la tierra. ¿Qué motivo había impulsado a la híbrida tripulación a ordenar el regreso de Emma mientras navegaban con su ídolo? Esta isla desconocida era aquella
en que había muerto 6 de los tripulantes, acerca del cual el contramaestre Johansen se mostraba tan resistente. ¿Qué resultaba que había tenido la investigación del almiratazgo y que se debía del odioso culto de Dunedin? Y lo más extraordinario, qué profunda y natural relación de hecho era que éste daba una significación maligna e innegable a los sucesos tan cuidadosamente anotados por mi tío. El 1 de marzo, el 28 de febrero, de acuerdo con el uso horario internacional, se había producido una tormenta y un terremoto. El Alert y su mal encarada tripulación habían dejado rápidamente Dunedin, como obedeciendo un imperioso llamado. Y en el otro extremo de la tierra poeta y artistas habían comenzado a soñar con una ciclopea ciudad submarina, mientras un joven escultor modelaba en sueños la forma terrible de Cthulhu. El 23 de marzo la tripulación del Emma desembarca en una isla desconocida, perdiendo allí 6 hombres. Y en esa misma fecha los sueños de algunas personas alcanzaron su mayor intensidad y se oscurecieron con el terror de un monstruo maligno y gigantesco, mientras un arquitecto se volvía loco y un escultor caía presa del delirio. ¿Y, y qué pensar de esa tormenta del 2 de abril, fecha en que cesaron todos los sueños de la ciudad sumergida, y Wilcox salió indemne de aquella fiebre extraña? ¿Qué pensar, igualmente, de aquellas alusiones del viejo Castro a los antiguos venidos de las estrellas, y a su reino próximo, y a su culto, y a su gobierno de los sueños? Estaba balanceándome en el borde de un abismo de horrores cósmicos, insoportables para un ser humano. En todo caso no afectaron sino a la mente, pues el 2 de abril puse término de algún modo a, a las monstruosas amenazas que había sitiado el alma de los hombres. Aquella tarde, luego de haber pasado el día enviando telegramas y haciendo urgentes preparativos, me despedí de mi huésped y tomé un tren para San Francisco. En menos de un mes llegué a Dunedin, donde sin embargo descubrí que se sabía muy poco de los extraños miembros del culto que había vivido en los pasados marineras. El vagabundeo en los muelles era asunto demasiado común, y no valía la pena mencionarlo, pero algo oí, a propósito de una expedición terrestre realizada por estos mestizos, durante la cual se escuchó el débil golpear de unos tambores, y se vio un fuego rojo en las colinas lejanas. En Auckland me enteré que Johansen había vuelto a Sydney, donde acababa de someterle a un inútil interrogatorio, con el pelo totalmente cano, y que luego de vender su casita de la calle West, había regresado con su mujer a su viejo hogar, en Oslo. De su aventura no dijo a sus amigos más de lo que ya sabían los oficiales del almiratan, no, almirantazgo. Ahí está. Y todo lo que pudieron hacer fue darme una nueva dirección. Volví entonces a Sydney y hablé sin éxito con gente de mar y miembros de la corte. Vi el Alert en Circular Quay, en la bahía de Sydney, pero nada me reveló su casco. La imagen en cuclillas de cabeza del pulpo, cuerpo de dragón, alas escamosas y pedestal con jeroglíficos se conservaba en el museo de Heidi Park. La examiné con cuidado y descubrí que estaba exquisitamente labrada y tenía el mismo profundo misterio, terrible antigüedad y sobrenatural rareza de material que el ejemplar más pequeño del Grace. Para los geólogos, me dijo el conservador del museo, la estatua era un enigma monstruoso, y juraba que no había en el mundo una roca parecida. Recordé, estremecimiento, lo que había dicho el viejo Castro de Legreis a propósito de los primeros grandes antiguos. Vinieron de las estrellas y trajeron consigo sus imágenes.
Profundamente perturbado, resolví visitar al oficial Johnson en Ols. Llegué a Londres. Me reembarqué enseguida para la capital de Noruega, y un día de otoño eché pie a tierra en un limpio desembarcadero a la sombra de Egeberg. La casa de Johansen, descubrí, estaba situada en la ciudad vieja del rey de Harold Hardrada, que había conservado el nombre de Oslo durante los siglos en que la ciudad principal adoptara el nombre de Cristiania. Hice el corto viaje en un taxi y golpeé con el corazón tembloroso la puerta de una casa vieja y limpia de frente enyesado. Salió a recibirme una mujer de cara triste, vestida de negro, quien me comunicó en un inglés vacilante que Gustav Johansen no era ya de este mundo. No había sobrevivido mucho a su regreso, pues su aventura marina de 1925 le había destrozado la salud. La mujer no sabía más que el público, pero Johansen había dejado un largo manuscrito que trataba asuntos técnicos, escrito en inglés, con la intención manifiesta de que su esposa no lo entendiese. Mientras paseaba por una callejuela cerca del muelle de Gothenburg, un atado de viejos periódicos, no, un atado de viejos periódicos salió de la ventana de un astillo. Lo golpeé y los hizo caer. Dos marineros indios lo ayudaron enseguida a levantarse, pero el hombre murió antes de que llegase la ambulancia. Los médicos, incapaces de precisar la causa del deceso, lo habían atribuido a un malestar del corazón y a un debilitamiento general. Sentí entonces que un oscuro terror que no me abandonaría hasta que a mí también me fuese acordado el eterno reposo, accidentalmente, o por otro motivo. Me traspasaba los huesos, habiendo persuadido a la viuda de que mi conocimiento de estos asuntos técnicos me autorizaba a poseer el manuscrito. Me llevé el documento y comencé a leer en el barco que me conducía a Londres. Era un relato simple, desordenado, un diario de mar redactado de memoria en que se intentaba recoger día a día aquel último y terrible viaje. No los transcribiré, literalmente a causa de sus oscuridades y redundancias, pero mi resumen bastará para explicar por qué el rumor de las aguas contra los costados del buque se me hizo tan intolerable que tuve que taparme los oídos. Johansen, gracias a Dios, no lo sabía todo, aunque vio la ciudad y el monstruo, pero yo ya no podré dormir en paz mientras recuerde el horror que esperaba emboscado del otro lado de la vida, en el tiempo y el espacio, y aquellas malditas criaturas que vinieron de los astros más antiguos y que sueñan en las profundidades del mar, conocidas y favorecidas por un culto de pesadillas decidido a lanzarlos sobre nuestro planeta. Cada vez que algún terremoto vuelva a elevar la monstruosa ciudad de piedra al aire y la luz del sol. El viaje de Johansen había comenzado tal como lo declara él mismo ante el almiratazgo. Ahí está. El Emma había dejado Auckland en lastre el 20 de febrero y sintió todo el impacto de esa tempestad consecutiva al terremoto que arrancó a los abismos marinos el horror que pobló los sueños de los hombres. Recobrado el gobierno, el buque navegó favorablemente hasta encontrarse con el Alert el 22 de marzo, y sentí la pena del oficial a describir el bombardeo y el hundimiento de su nave. De los mestizos del yate, Johansen hablaba con un horror realmente significativo. Había algo abominable en ellos que hacía que su destrucción pareciese casi un deber, y Johansen se sorprende ante la acusación de la crueldad que contra él y sus compañeros hizo la corte. Ya en el yate capturado, Johansen y sus hombres, impulsados por la curiosidad,
Prosiguen viaje hasta avistar una alta columna de piedra que emerge del océano, y a los 49.9 de latitud oeste y 126.43 de longitud sur. Se encuentran ante una costa barrosa y una albañilería ciclopea cubierta de algo que no puede ser sino la sustancia tangible del terror supremo del universo, la ciudad muerta de Riley, construida hace millones de años, antes de los comienzos de nuestra historia, por las enormes y espantosas criaturas que decidieron desde un astro desconocido. Allí yacen el gran Cthulhu y sus compañeros, ocultos en una bóveda verde y húmedas de donde envían, luego de incalculables siglos, pensamientos que aterrorizan a los hombres sensibles y reclaman imperiosamente a los fieles del culto que inicie el peregrinaje de la liberación y la restauración. El oficial Johansen ignoraba todo esto, pero Dios sabe bien que había visto bastante. Creo que emergió de las aguas solo la cima de la ciudadela, coronada por un enorme monolito, donde yace el gran Cthulhu. Cuando imaginó el tamaño de todo lo que puede esconder el fondo del océano, sintió deseoso de morir sin esperar ya más. Johansen y sus hombres se sintieron aterrados ante la majestad cósmica de esta húmeda Babilonia, habitada por demonios, y debieron sospechar instintivamente que no pertenecía ni a este ni a ningún otro planeta similar. En todas las líneas de la estremecida descripción de Johansen se advirtieron el mismo pavor ante el tamaño indescriptible de los bloques de piedras verdes, ante la altura vertiginosa del monolito labrado, ante la asombrosa identidad de esas colosales estatuas y bajo relieve con la rara imagen encontrada en la sentina del Alert. Sin conocer el futurismo, Johansen describe, al hablar de la ciudad, algo muy parecido a una obra futurista. En vez de referirse a una estructura definida, algún edificio, se reduce a hablar de vastos ángulos y superficies pétreas. Superficies demasiado grandes para ser de este mundo, y cubiertas por jeroglíficos e imágenes horribles. Mencionó estos ángulos pues me recuerdan los sueños que me relató Wilcox. El joven escultor afirmó que la geometría de la ciudad de sus sueños era anormal, no euclidiana, y que sugiriera esferas y dimensiones distintas distintas de las nuestras. Ahora un marino ilustrado tenía ante la terrible realidad la misma impresión. Johansen y sus hombres desembarcaron en la playa de esta monstruosa acrópolis y se treparon, resbalando por los titánicos y musgosos escalones que ningún ser humano hubiera podido edificar. El sol mismo parecía deformado cuando se lo miraba a través de las miasmas polarizadas que emanaban de esta perversión submarina. Una amenaza tortuosa acechaba esos ángulos desconcertantes donde una segunda mirada descubría una concavidad donde se había creído ver la convexidad. Todos los exploradores, aún antes de ver algo definido, salvo las rocas, los musgos y las algas, y se sintieron presas de un indefinible terror. Todos habrían escapado si no hubiese temido la burla de los otros, y solo de mala gana se decidieron a buscar, vanamente como comprendieron más tarde, algo que sirviera de recuerdo. Rodríguez, el portugués, fue el primero en llegar a la base del monolito, y le gritó a los otros lo que acababa de descubrir. Poco más tarde los hombres contemplaron curiosamente una enorme puerta de piedra labrada con el ya familiar bajorrelieve del pulpo dragón. Se parecía, dice Johansen,
a la enorme puerta de un granero. Todos vieron allí una puerta, ya que estaba encuadrada en un umbral, un dintel y dos montantes, pero nadie pudo decir si estaba situada horizontalmente, como la puerta de una trampa, o algo inclinada, como la puerta exterior de un altillo, como lo hubiese dicho Wilcox. La geometría del lugar era errónea. Uno no podía estar seguro de que el mar y el suelo fueran horizontales, de modo que la posición relativa de todo el resto parecía variar fantásticamente. Briden presionó sobre la piedra en diversos sitios sin resultado. Luego Donovan palpó con delicadeza los bordes, apretando separadamente cada punto. Subió con lentitud a lo largo de la grotesca moldura de piedra. Puede decidirse que subió si se admite que la puerta no era a fin y a cabo horizontal. Y los hombres se preguntaron, ¿cómo una puerta podía ser tan enorme? Al fin, muy suavemente, muy lentamente, la parte superior del panel comenzó a inclinarse hacia adentro, y todos vieron que la piedra se balanceaba. Donovan se deslizó, o trepó de algún modo, a lo largo de uno de los montantes, y los hombres se pusieron a observar el curioso retroceso de la puerta monstruosa. En este fantástico mundo de deformaciones prismáticas, las piedras se desplazaban anormalmente en diagonal, despreciando todas las leyes de la materia y la perspectiva. La abertura mostraba una oscuridad casi material. Estas tinieblas tenían realmente una cualidad positiva, pues ocultaban ángulos, algunas partes de las paredes interiores que debían ser visibles. Al fin surgió de aquella cárcel milenaria algo así como una humareda que oscureció la luz del sol mientras se elevaba hacia el cielo. Empequeñecido y arrogado, con la ayuda de sus alas membranosas, el olor que salía de aquellos abismos recién abiertos era insoportable, y Hawkins, que tenía el oído fino, creyó oír allá abajo un sonido chapoteante e inmundo. Todos escucharon, y todos escuchaban aún cuando el monstruo se hizo visible, babeando y apretando su inmensidad verde y gelatinosa, a través de la tenebrosa abertura, hasta elevarse pesadamente en el aire corrompido de aquella ciudad de pesadilla. La letra del pobre Johansen, que apenas inteligibles en esta parte. De los 6 hombres que nunca llegaron al barco, creo que 2 murieron simplemente de miedo en aquel instante maldito. El monstruo está más allá de toda posible descripción. No hay lenguaje aplicable a este abismo de horror inmemorial, a esa pavorosa contradicción de todas las leyes de la materia, la fuerza y el orden cósmico, una montaña que caminaba. Dios, puede extrañar que en el otro lado de la tierra enloqueciese un gran arquitecto, y en aquel telepático instante la fiebre devorará al pobre Wilcox. El monstruo de los ídolos, el verde y viscoso demonio venido de otro astro, había despertado para reclamar sus derechos. Las estrellas eran otra vez favorables, y lo que un viejo culto no había podido lograr por su voluntad, un puñado de inocentes marineros lo hacía por accidente. Luego de millones y millones de años, el gran Cthulhu era libre otra vez. 3 hombres fueron barridos por aquellas patas membranosas, antes que nadie tuviese tiempo de volverse. Que descansen en paz. Si hay alguien descansando en el universo, era Donovan, Guerrera y Armstrong. Parker rebaló mientras los otros 3 sobrevivientes se precipitaron frenéticamente en un escenario infinito de rocas verdosas. Johansen jura que fue absorbido hacia arriba por un ángulo que no debía estar allí, un ángulo agudo, que se había comportado como si fuese obtuso.
de modo que solo Brayden y Johansen llegaron al bote, y se dirigieron desesperadamente hasta el Alert mientras la montañosa monstruosidad descendía por los escalones de las piedras resbaladizas y se detenía titubeando a la orilla del agua. Las calderas habían quedado funcionando a pesar de que todos habían bajado a tierra, y bastaron unos pocos segundos de frenéticos corridas entre ruedas y motores para poner en marcha el Alert. Lentamente, entre los horrores distorsionados de esa escena indescriptible, la hélice comenzó a golpear las aguas. Mientras tanto, en la costa mortal sobre aquellas construcciones que no era de este mundo, el monstruo gigantesco, venido de las estrellas, emitía unos gritos inarticulados, como polífemos, al maldecir el veloz navío de Ulises. Enseguida, con más audacia que los cíclopes de la leyenda, el gran Cthulhu penetró en las aguas e inició la persecución con golpes que levantaron enormes olas. Brayden volvió a la vista y enloqueció. Desde entonces rió a intervalos hasta que la muerte lo alcanzó en su cabina mientras Johansen vagaba delirando de un lado a otro. Terrible. Pero Johansen no había abandonado la partida. Comprendió que el monstruo alcanzaría seguramente el Alert antes de que la presión llegase al máximo. Resolvió intentar algo desesperado, y acelerando los motores, subió rápidamente a la cubierta e hizo girar el timón. En la superficie de las aguas hubo un remolino espumoso, y mientras crecía la presión del vapor, el valiente noruego dirigió el navío contra aquella montaña gelatinosa, que se alzaba sobre las sucias espumas como la popa de un galeón demoníaco. La horrible cabeza del pulpo, envuelta en tentáculos, llegaba casi hasta la punta del Bowpris 3, pero Johansen no retrocedió. Hubo un estallido como el de un globo que se desinfla, un líquido inmundo como el que surge de un hendido pez de luna, una hediondez que el cronista no se atrevió a describir. Durante un instante una nube verde, acre y enceguecedora, envolvió al buque, y un hervor maligno quedó a popa, donde Dios del cielo, la esparcidad plasticida de aquella entidad celeste, estaba recombinándose y recobrando su forma primitiva, y mientras el Alert se alejaba más y más, y ganaba velocidad, eso fue todo. Desde ese momento, Johansen se contentó con meditar sóbridamente sobre el ídolo de la cabina y preparar unas pocas comidas para él y su enloquecido compañero, que reía a carcajadas. No trató de dirigir el navío. Después de aquel incidente quedaba un gran vacío en su alma. Luego sobrevino la tormenta del 2 de abril, que terminó de nublar su conciencia. Recordaba confusamente infinitos abismos líquidos de espectrales paredes giratorias, vertiginoso desplazamiento por mundos huidizos en la cola de un cometa, y saltos compulsivos de las profundidades del mar hasta la luna y luego otra vez hasta el mar, todo envuelto en un coro de carcajadas de las antiguas divinidades y de los verdes demonios del tártaro, de alas de murciélago. Luego de esas pesadillas vino el rescate. El Vigilant, el tribunal del almiratazgo, las calles de Dunedin y el largo viaje de retorno a la casa natal junto a Elber. Nada podía contar, pasaría por loco. Lo escribiría todo antes de morir, pero su mujer no debería sospechar nada. La muerte sería para él beneficiosa solo si se borraban los recuerdos. Tal era el documento que leí, y lo he guardado en la caja de lata junto con el bajorrelieve de arcilla y los papeles del profesor Ángel. Incluiré este relato, esta prueba de mi propia cordura, donde se ha unido lo que espero que nunca volverá a unirse. He contemplado todo lo que el universo puede haber de horroroso, y aún los cielos de la primavera y las flores del verano me parecerán desde ahora impregnados de veneno.
pero creo que viva mucho. Como desaparecieron mi tío y el pobre Johansen, así desapareceré yo. Conozco demasiado y el culto todavía existe. Cthulhu existe también, supongo. En este refugio de piedra que le sirve de abrigo desde que el sol era joven, su ciudad maldita se ha hundido otra vez, pues el Vigilant navegó por aquel lugar después de la tormenta de abril, pero sus ministros en la tierra bailan aún, y cantan y matan en lugares aislados, alrededor de monolitos de piedras coronados de imágenes. Cthulhu tuvo que haber sido atrapado por los abismos submarinos, pues si no, el mundo gritaría ahora de horror. ¿Quién conoce el fin? Lo que ha surgido ahora puede hundirse, y lo que se ha hundido puede surgir. La abominación espera, y sueña en las profundidades del mar, y sobre las vacilantes ciudades de los hombres flota la destrucción. Llegará el día, pero no debo ni puedo pensarlo. Ruego que si no sobrevivo a este manuscrito, mis ejecutores testamentarios cuiden de que la prudencia sea mayor que la audacia e impidan que caigan bajo otros ojos. Épico. Épico, épico, épico. Se me hizo rápido la lectura. Oh, al final resulta que Cthulhu puede estar despierto, puede estar por ahí dando vuelta en el mar. Y yo pensé que iba a haber un asesinato de la criatura o no, queda todo como una intriga, como que fue liberada, o puede estar durmiendo, o puede estar haciendo lo que se le cante el tujes. Así que, bueno, me gustan los finales abiertos, aunque nunca vamos a enterar qué pasó con la criatura, o quizás sí. Ah, gracias a todos los que están viendo los videos, recuerden darle like, suscribirse por favor, y comentar qué historia de terror quieren que leamos en la próxima. Les mando un muy fuerte abrazo y que anden muy bien.